Finalizamos el tema 2 de demanda y oferta con el tema o con el subtema del equilibrio de mercado. Para esta sesión es importante que identifiquen los conceptos claves, que es el de equilibrio, exceso de demanda, escasez de demanda, exceso de oferta, escasez de oferta, y aquellas situaciones que van a originar cambios en el equilibrio y sus implicaciones en términos de precio y de cantidad. Cuando nosotros estamos analizando un mercado de competencia perfecta donde existe un gran número de productores y un gran número de vendedores, se asume que cada uno de ellos tiene la plena libertad para entrar y salir del mercado en cuestión, que nadie los regula, o sea, es decir, que estos mercados no están regulados, nadie influye en ellos a través de distintas regulaciones y, ¿no?, que dado su tamaño, ninguno tiene una influencia significativa ni sobre el precio ni sobre la cantidad. Por lo tanto, en ambos casos, tanto en el caso del consumidor como del productor, son precio aceptantes o tomadores de precio. En este caso, el precio de un bien o de un servicio resulta de la interacción libre de oferentes y demandantes. La interacción libre, en el caso del productor, ¿no?, él va a estar dispuesto a llevar diferentes cantidades ofrecidas o está dispuesto a llevar diferentes cantidades a ese mercado, siempre y cuando los precios sean más altos, y en el caso del consumidor está dispuesto a demandar cantidades mayores de ese bien, siempre y cuando los precios sean más bajos. Esta interacción, ¿no?, va a dar como resultado a un equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado va a ser aquel punto donde la cantidad que están dispuestos a vender los productores coincide con la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores. Ambas cantidades coinciden en un punto que tienen en común, y que es el precio. Si ustedes observan, ese punto de equilibrio lo encontramos en la intersección de la curva de oferta y de la curva de demanda. Pero podemos identificar otras dos zonas. Vamos a centrarnos en el triángulo invertido que está por encima del punto de equilibrio. Cualquier precio que se encuentre por arriba del precio de equilibrio va a tener o va a dar como resultado excesos de oferta. ¿Por qué? Porque los precios, al ser más altos, ocasionan que el productor esté dispuesto a llevar mayores cantidades al mercado, mientras que esos precios, ¿no?, recordemos la ley de la demanda, que a precios más altos la cantidad demandada va a ser mayor. Entonces aquí estamos diciendo que a esos precios no hay coincidencia entre la cantidad que quieren vender las empresas y la cantidad que quieren comprar los consumidores, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esa zona donde no hay coincidencia, no hay convergencia de intereses? Dado que estamos hablando que son mercados no regulados, si los productores quieren colocar su producto, van a tener que estar dispuestos a realizar reducciones en los precios. Es decir, entonces, el precio, al ir bajando, va encontrando una mayor cantidad de compradores que estarían dispuestos a comprar cierta cantidad de ese bien, pero siempre y cuando el precio sea menor. Siguiendo esta interacción, el precio va a bajar a tal nivel que la oferta de los productores coincida con la demanda de los consumidores. Si nos situamos en el triángulo que está por debajo del punto de equilibrio, cualquier, ¿no?, cualquiera de estos precios, estamos hablando que cualquier precio que esté por debajo del punto de equilibrio va a ser menor. Y dado que sabemos que los precios menores son atractivos para los consumidores, se dan situaciones de un exceso de demanda. Sin embargo, precios bajos no son atractivos para el productor. Por lo tanto, si los consumidores quieren obtener
mayores cantidades de ese producto, tienen que estar dispuestos a pagar precios, ¿no?, cada vez más altos, ¿no? Aquí está, precios cada vez más altos. ¿A fin de qué? A fin de que se incentive al productor a ofrecer más. Finalmente, dada esta interacción entre oferta y demanda que se da, ¿no?, a través del precio, y el precio tiene que ser flexible, tanto a la alza como a la baja, se da o se llega a este punto de equilibrio que siempre es un atractor en estos mercados de competencia perfecta. En este punto de equilibrio se vacían los mercados. Se dice que se vacían los mercados, ¿por qué? Porque coincide la cantidad ofertada con la cantidad ofrecida. No se presenta ningún tipo de exceso. En este punto, ¿no?, nadie puede estar mejor. Si nos movemos hacia la derecha, estamos diciendo que esos precios convendrían a los oferentes, a los productores, más no a los consumidores. Si nos movemos hacia acá, estos precios más bajos convendrían a los demandantes, más no a los productores. En el precio de equilibrio es el mejor estado tanto para productores como para consumidores. Repetimos nuevamente, se vacían los mercados. Sin embargo, este punto de equilibrio, este equilibrio, se va a ver modificado ante cambios en la oferta o cambios en la demanda o cambios simultáneos, ¿no?, o sucesivos en cada uno de estos rubros. Vamos a ver de qué manera cambios en la demanda me generan cambios en el equilibrio. Bien, partiendo de una situación de equilibrio, ¿no?, representada por la curva de oferta en azul y por mi curva D1 de la demanda, en ese mercado se intercambia la cantidad Q1 al precio P1 y tenemos este equilibrio inicial. ¿Qué pasa si ante un aumento en los ingresos actuales esperados, un aumento en la riqueza, un cambio favorable en los gustos y preferencias, la demanda del bien aumenta y se desplaza hacia la derecha? Dado que la oferta permanece constante, un aumento de la demanda va a generar un aumento en el precio y un aumento en la cantidad, ¿sí?, en la cantidad intercambiada. ¿Por qué el aumento en el precio? Porque la oferta no cambió, se permanece constante, ¿no? Entonces, aumentos de la demanda sin cambios en la oferta generan aumentos en la cantidad y aumentos en el precio. ¿Qué sucede en el caso contrario? ¿No? Partimos de un equilibrio inicial, mi curva de oferta, mi curva de demanda de 1. ¿Qué pasa si las expectativas futuras empeoran para los consumidores? Pues entonces van a restringir su demanda. Y esa demanda restringida se observa a través de un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda. Y dado que la oferta no cambió, vamos a observar que la cantidad intercambiada en el mercado disminuye y lo mismo sucede con el caso del precio. En ambos casos, ¿no?, tanto en aumentos de la demanda como en disminuciones de la misma, la oferta permanece constante. ¿Qué pasa si en lugar de que permanezca constante la oferta, la que permanece constante es mi curva de demanda? Entonces imaginen que una innovación tecnológica, una innovación organizativa ocasiona que la oferta, ¿no?, en ese mercado aumente. Eso se va a ver reflejado gráficamente con un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Pero dado que la demanda no cambió, estamos diciendo entonces que ese aumento de la oferta va a ocasionar un nuevo equilibrio. Y ese equilibrio se va a caracterizar por precios más bajos y por cantidades intercambiadas mayores. ¿Qué sucedería en el caso contrario? ¿No? Imagínense que hay una sequía y ese es el mercado de trigo. Hay una sequía, lo cual hizo que los productores perdieran la mitad, ¿no?, de lo que planeaban llevar al mercado. La oferta se contrae y esa oferta, ¿no?, se va a visualizar con un desplazamiento hacia la izquierda. La demanda
sigue igual. Pero dado que hay una disminución en la oferta, se gesta un nuevo equilibrio. Pasamos de este punto a este punto. Y en este punto se restringe la cantidad intercambiada, esta disminuye y los precios aumentan. ¿Sí? Entonces, si bien es interesante que ustedes puedan identificar cuáles son los efectos individuales de cambios en la oferta cuando la demanda permanece constante y cuáles son los efectos de cambios en la demanda cuando la oferta permanece constante, ¿no? También es importante que ustedes puedan observar cómo se va a modificar el equilibrio y sus implicaciones en términos de precio y cantidad cuando tanto la oferta como la demanda cambian, lo cual podemos ver en las diferentes gráficas. Vean, el primero, ¿no? Es el caso inicial, el equilibrio, interacción de la oferta y la interacción de la demanda hace que haya una coincidencia, que haya una convergencia y que se obtenga en ese mercado en específico un precio y una cantidad que vacía el mercado. Este caso ya lo observamos nosotros, ¿no? Sin que cambie la oferta, hay un aumento en la demanda. Asumamos que es por un cambio en los gustos y preferencias del producto que aumenta en su demanda o se pone de moda, pero como la oferta no cambia, ese aumento de la demanda ocasiona que haya, ¿no?, una mayor producción intercambiada, ¿no?, una mayor cantidad intercambiada a un precio más alto. Pero este caso es interesante, chicos, y me gustaría que lo observáramos. Partimos de una situación inicial que son las curvas en color azul, donde hay coincidencia entre la oferta y la demanda. A un precio de 1.50 se intercambian 10 millones de barras, ¿no? Lo que era de barras de cereal. Y sin que cambie la oferta, ¿sí?, disminuye la demanda. ¿Qué pasa en este caso? La oferta no cambió, la demanda disminuyó y por ende los precios van a bajar y la cantidad intercambiada también va a disminuir. La situación se va tornando más compleja a medida que nosotros hacemos estas interacciones simultáneas. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿no? El caso de la oferta mientras la demanda permanece constante. La oferta aumenta. Entonces, ese aumento en la oferta, y dado que la demanda permanece constante, ocasiona un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha que va a traer como consecuencia un cambio en el equilibrio. Nos movemos de aquí a acá y ese cambio en el equilibrio va a traer cantidades intercambiadas mayores a precios menores, ¿no? Aquí viene esta situación interesante y me gustaría que pusieran atención. Nuestra situación inicial, como en todas las demás gráficas, son las curvas en color azul y a un precio de 1.50 se intercambian en ese mercado 10 millones de barras. ¿Qué pasa cuando hay, dice aquí, un aumento tanto en la demanda como en la oferta? Veamos. El aumento en la demanda, ¿sí?, que es el paso de la curva azul a la curva rosa, trae como consecuencia, imagínense que no cambiara la oferta, trae como consecuencia un aumento en el precio y un aumento en la cantidad intercambiada, ¿sí? Pero al mismo tiempo también aumenta la oferta, que vemos este desplazamiento hacia la derecha. Y sabemos que un aumento en la oferta ocasiona que haya ¿qué? Aumentos en la cantidad intercambiada y que haya bajas en el precio, en el caso que no cambiara la demanda. Entonces, con estos dos movimientos, ¿no?, de un aumento en la demanda y un aumento en la oferta, sabemos que en ambos casos la cantidad intercambiada aumenta. Pero vean que lo que queda indeterminado es el precio, porque un aumento en la demanda sin que cambie la oferta me genera precios más altos, pero un aumento en la oferta sin que cambie la demanda me genera precios más bajos. ¿Qué precio va a prevalecer en ese mercado? El precio puede ser el mismo, puede ser más alto o puede ser menor en función de qué desplazamiento sea el que domine. Si domina el desplazamiento de la oferta al de la demanda,
eso va a significar que vamos a enfrentar precios más bajos. Si domina el desplazamiento de la demanda al desplazamiento de la oferta, vamos a enfrentar precios más altos. En este caso, ambos desplazamientos de las dos curvas fueron similares. Por lo tanto, aunque aumenta la cantidad intercambiada, el precio en ese mercado es el mismo. Vean, ¿no?, el siguiente gráfico, el gráfico F. Aquí me están hablando de una disminución en la demanda y un aumento en la oferta. Situémonos en este primer movimiento, disminución en la demanda. Sabemos que cuando disminuye la demanda, cuando disminuye la demanda sin que cambie la oferta, va a ocasionar que haya una disminución en la cantidad intercambiada y una disminución en el precio. Pero que cuando aumenta la oferta, generalmente va a haber un aumento en la cantidad intercambiada y una disminución en el precio. Entonces, en ambos casos, sea la disminución en la demanda o el aumento en la oferta, van a generar una disminución en el precio. Sin embargo, el efecto queda indeterminado en el caso de la cantidad, porque mientras que la disminución en la demanda me genera menores cantidades intercambiadas, el aumento en la oferta me genera mayores cantidades intercambiadas. ¿Qué va a pasar aquí? Depende qué desplazamiento, ¿no?, supere, ¿no?, al otro. Entonces, en este caso estamos viendo, ¿no?, que aunque disminuyó que aunque disminuyó el precio, la cantidad permaneció constante. ¿Por qué? Porque la magnitud de los desplazamientos fue igual. Pero, ¿no?, si el desplazamiento de la oferta es mayor o el desplazamiento de la demanda es mayor, ¿no?, entonces tendríamos cantidades diferentes. Esto lo podemos ver también en esta gráfica. Bueno, esta ya no tiene caso, ¿no? Esto ya lo conversamos hace unos minutos, ¿no? Una disminución en la oferta genera menores cantidades intercambiadas y precios mayores, pero esto resulta interesante, ¿no? El inciso H, un aumento en la demanda y una disminución en la oferta. De mi situación de equilibrio, un aumento en la demanda sin que cambie la oferta va a traer como consecuencia precios más altos y cantidades intercambiadas, ¿no?, mayores. Pero ¿qué pasa cuando disminuye la oferta? Cuando disminuye la oferta, ¿no?, aumenta el precio y disminuye la cantidad intercambiada. Sabemos en ambos casos que ante un aumento en la demanda y una disminución en la oferta, el precio sube. ¿Dónde queda la indeterminación? En la cantidad, porque un aumento en la demanda aumenta la cantidad, pero una disminución en la oferta disminuye la cantidad, ¿no?, la cantidad intercambiada en ese mercado. ¿De qué depende, ¿no?, entonces, en dónde se sitúe el nuevo punto de equilibrio en la cantidad? ¿De qué desplazamiento supere al otro? Si el aumento en la demanda es mayor que la disminución en la oferta, la cantidad intercambiada va a ser mayor. En caso contrario, si la disminución en la oferta supera al aumento en la demanda, la cantidad intercambiada, ¿no?, en ese mercado va a ser menor. En este caso, ¿no?, es el mismo porque la magnitud de los desplazamientos fue igual. Y finalmente, ¿no?, en el inciso I, nos hablan de una disminución tanto en la demanda como en la oferta. Disminuciones en la demanda, sabemos que me generan precios más bajos y menores cantidades intercambiadas, y disminuciones en la oferta me generan menores cantidades intercambiadas, pero precios más altos. Entonces, ambos movimientos me generan disminuciones en las cantidades intercambiadas. ¿Dónde queda la incertidumbre? En lo que pasa en el precio. Si la disminución en la oferta, ¿no?, si la disminución en la oferta supera a la disminución en la demanda, el precio va a ser más alto. Caso contrario, si el desplazamiento de la demanda dada esta disminución es mayor que el desplazamiento de la curva de oferta dada esa disminución, los precios van a ser más bajos. En este caso, el precio permanece igual porque ambos desplazamientos fueron de igual magnitud.
Este tema ustedes lo pueden ver con mayor profundidad en cualquiera de estos dos documentos que son sus libros básicos, ¿no? En esta diapositiva se trató de rescatar aquellos aspectos relevantes, pero tiene que ir acompañado con un análisis más exhaustivo de este tema en estos dos documentos. Muchas gracias.